Gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí porque el Padre nos posibilitó hacer esta charla rodeada de dos mujeres ejemplares, Paola y Montse. Y sin más, vamos a pasar a la primera parte de la conferencia, de la mesa redonda, que versará sobre la mujer en la Iglesia. Al final de las exposiciones, tanto de Montse como de Paola, abriremos un turno abierto para que preguntéis, comentéis y habléis todo lo que queráis. Sin más, cedo la palabra a Montse. Vale, pues la idea de la mesa redonda es que haya preguntas y respuestas. No sé si tienes alguna pregunta para mí, María José. Bueno, la primera de todas que te tengo que preguntar. Se dice por ahí que la mujer, desde el punto de vista religioso, está vista de una manera machista o algo así, porque claro, como utilizan términos tantas vaguedades y tantas definiciones de andar por casa, pues no sé muy bien cómo expresarlo, un poco como si en el cristianismo la mujer no tuviese ningún tipo de importancia. Y yo quiero que expliques de qué manera están absolutamente errados con esta interpretación. Muy bien. Pues mira, la mujer, desde los principios del cristianismo, yo diría desde los tiempos de Jesús, ha sido una persona muy importante en la sociedad. Primero nos tenemos que situar 2000 años atrás. La sociedad hace 2000 años, en el mundo del Mediterráneo, el mundo europeo, que era el mundo judío, el mundo griego, el mundo romano, pues sabemos que era una sociedad patriarcal donde el hombre tenía la preeminencia en el campo público. Pero el campo público no es toda la vida. El hogar, el ámbito doméstico también es muy importante. Y en el ámbito doméstico la mujer siempre fue muy importante. Y en el campo religioso también. Y esto es algo que ha sido siempre. La mujer como transmisora de valores, como cuidadora de la vida, como transmisora de fe, de cultura, siempre ha sido así. Entonces hay que tener en cuenta que en este mundo de hace 2000 años del primer cristianismo, pues lógicamente la mujer estaba más relegada al ámbito privado y doméstico y en muy pocas ocasiones salía a la arena pública. Quienes tenían más derechos como ciudadanos eran los hombres, en el mundo judío, griego y romano. O sea, no es que el judaísmo o el cristianismo fueran machistas, es que todas las culturas eran patriarcales. Y no se concebía el machismo y el feminismo como hoy. No podemos juzgar el mundo pasado como el de ahora. Dicho esto, en el cristianismo Jesús empieza a marcar una diferencia. Leemos en el Evangelio de Lucas que seguían a Jesús, además de los apóstoles y muchos discípulos, un grupo de mujeres. Mujeres que lo seguían, lo ayudaban con sus bienes, eran mecenas suyas y eran discípulas algunas. En la escena famosa de Marta y María en casa de Lázaro, vemos a María afanada trabajando en las tareas de la casa, que está haciendo un papel muy femenino, pero vemos a Marta afanada, pero vemos a María como sentada a los pies del Maestro, escuchando como un discípulo, como cualquier otro discípulo de Jesús. Jesús aceptaba a mujeres como discípulas. Más adelante, vemos que cuando Jesús pasa por Samaria, ¿con quién habla y a quién le va a dar una gran catequesis sobre cómo adorar a Dios? Con una mujer samaritana, una mujer. Y esta mujer se convierte en la evangelizadora de su pueblo. Por tanto, Jesús, como maestro, no rechaza a las mujeres, no las rechaza como discípulas, las enseña en pie de igualdad con los hombres. Las mujeres lo entienden especialmente bien. Y vamos a dar un paso más. Cuando Jesús muere en la cruz y sus 12 fieles amigos lo abandonan todos, ¿quiénes están a su lado? Un grupo de mujeres. Por lo tanto, no debe extrañarnos que cuando Jesús resucita, las primeras que lo ven son las mujeres. Y no solo lo ven, sino que Jesús les da una misión. Les dice, id y anunciad a mis amigos. Por tanto, las mujeres son seguidoras, apoyan a Jesús, están con él en las circunstancias, a las duras y a las maduras, reciben su mensaje y lo transmiten. En el Evangelio de Juan leemos esa escena tan bonita de Jesús con María Magdalena, cuando se aparece a María Magdalena y ella le dice Rabuni, maestro. Y Jesús la consuela y luego la envía.
Y los padres de la Iglesia, los primeros teólogos, decían: Magdalena es apóstol de los apóstoles. Así que ya el mismo Jesús dignifica a la mujer, la acepta como seguidora y le da una misión importante en la comunidad. Monse, perdona Sí. que te interrumpa, ¿no crees que en esta relación que establece Jesús con las mujeres tiene mucho que ver el hecho de que las mujeres no nos relacionamos con los hombres de la misma manera? Y todo esto de alguna forma puede dulcificar la fe, el concepto de ser cristiano. Bueno, En el se caso de dice, María Magdalena. Claro, a ver, las mujeres siempre han sido espiritualmente muy sensibles, siempre, en todas las culturas y en todas las épocas. No digamos que los hombres no, pero las mujeres han sido muy acogedoras, por su naturaleza de ser madre, de ser casa. En el caso de Jesús es que lo tenemos tan claro, fueron las más fieles. Fueron las más fieles. Entonces, claro, Jesús se fía de ellas, también de sus discípulos, por supuesto, pero ellas le dan este motivo. Entonces, la feminidad en la Iglesia está en los mismos orígenes. Ya en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza una imagen de la relación entre Dios y su pueblo, se utiliza la imagen del matrimonio, o del novio y la novia. ¿Quién es el novio? Es Dios. ¿Y la novia? ¿Quién es la novia? El pueblo de Israel. Todo el pueblo. Entonces, esta relación de Dios con la humanidad, este amor de Dios hacia la humanidad, concibe la humanidad en una imagen femenina, por esa capacidad de recibir, de proteger la vida. La comunión, y esto, ¿no? Al final, la comunión. Y la comunión. Y esto impregna nuestra fe cristiana, efectivamente, María José, es así. Entonces, el cristianismo es muy femenino desde sus mismas raíces. Hombre, incluso si nos vamos a antes de Jesús, Dios cuando se encarna, Dios podía venir al mundo prodigiosamente. ¡Pam! Aquí tenemos a un hombre adulto que empieza a evangelizar y no quiere nacer como todo ser humano. Quiere ser gestado en el vientre de una mujer. Quiere ser, entre comillas, parido como cualquier niño del mundo. Quiere ser criado por una mujer. Y pasa toda la experiencia de todo ser humano. O sea, por eso la dignidad tan grande de María, porque María es una mujer, es una madre, pero nada menos que es madre de Dios. Todo lo que creemos y por todos los motivos por los que veneramos a María son estos. Pero no me meto más en este tema. Si os parece, Seguiremos con el sí de María. más adelante. seguiremos con María, pero hemos hablado de la importancia de las mujeres en la historia de Jesús. El primer cristianismo, Jesús resucita, sube al cielo y deja a sus discípulos y sobre todo a los 12 apóstoles y a las mujeres encargados de continuar su misión, que es expandir la buena nueva a todo el mundo, no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Entonces, en las primeras comunidades, las primerísimas, las que están formadas por los apóstoles y por la familia de Jesús, las mujeres tienen un papel clave. Entonces yo diría que en esta época del cristianismo primitivo, las mujeres hacen 4 funciones, que yo llamo las 4 M's. M de madre, M de mecenas, las mecenas las que mantienen económicamente, M de maestra, las que enseñan, y M de misionera. Las madres, ¿qué son las madres de la Iglesia? Esas mujeres que en su casa acogen a la comunidad. Porque las primeras reuniones de los cristianos no se hacían en iglesias, que no existían, se hacían en las casas. Y en las casas, ¿quiénes estaban ahí para acoger a todo el mundo, preparar la cena, preparar la celebración? Las mujeres. Entonces tenemos a 2 mujeres, 2 Marías, madres de las primeras comunidades en Jerusalén. Una es María, la madre de Jesús. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Se reunían todos a orar y ahí estaban los apóstoles, los parientes de Jesús y María, la madre de Jesús. Otra María, en su casa, de Jerusalén era muy grande, había muchos seguidores de Jesús, como os podéis imaginar, en una casa no cabían todos. Pues en otra casa donde se reunía otra comunidad, era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Sí, Marcos el evangelista. Su madre se llamaba María y era otra madre de comunidad, una mujer que era la líder, la cuidadora, la responsable de esa comunidad. 2 ejemplos de madres, pero es que hubo muchas más en las comunidades. En las cartas de Pablo menciona a muchas mujeres que hacían este papel de madres. Mecenas.
¿Qué haría la Iglesia si no fuera por la caridad y las donaciones de las mujeres? Se moría de hambre. Desde el principio, las mujeres sostuvieron económicamente a los apóstoles, primero a Jesús, luego a los apóstoles y luego la vida de la Iglesia. Y en los Hechos de los Apóstoles tenemos un ejemplo muy claro. Cuando Pablo va a Grecia, a la ciudad de Filipos, conoce a una mujer empresaria, una mujer rica, que es Lidia, de Tiatira, una mujer que comerciaba con púrpura, pues esta mujer acogió en su casa a Pablo y a sus compañeros y más tarde, cuando Pablo siguió con sus misiones, ella siempre lo apoyó económicamente. Tanto es así que en la carta a los filipenses, recordáis los que habéis hecho el curso conmigo, Pablo les da las gracias por sus donativos. Seguro que buena parte de estos donativos venían de Lidia. Y como ella, hubo muchas otras, muchas que sostenían económicamente las comunidades. Maestras, pues sí, las mujeres, igual que María Magdalena fue enviada a los apóstoles, igual que María de Betania escuchaba a Jesús, aprendían el mensaje de Jesús y lo transmitían. Mirad, si miramos por estadísticas, el colectivo maestros es mayoría de mujeres. Siempre, ¿verdad que sí, Paola? Siempre, porque las mujeres, ya en casa, ¿quiénes explican cuentos a los niños? ¿Quiénes enseñan a los niños como las cosas básicas de la vida? Las mujeres tenemos un buen carisma para enseñar. Y hay hombres que también son muy buenos maestros. Pablo, un ejemplo. Pero tenemos ese carisma de enseñar. Entonces, claro que las mujeres enseñaban el Evangelio. Fijaros en las parroquias, catequistas. ¿Cuántas catequistas hay? 99% son mujeres. Hay algunos hombres, aquí en San Félix tenemos un chico estupendo, que son dos muchachos que lo hacen muy bien, pero la inmensa mayoría de catequistas son mujeres. Entonces, en las primeras comunidades había mujeres que enseñaban el Evangelio, enseñaban la fe, enseñaban las Escrituras. Y en las cartas de Pablo y en los Hechos encontramos más ejemplos. Uno muy conocido es Priscila. ¿Recordáis este matrimonio? Priscila y Áquila, compañeros y colaboradores de Pablo. Bueno, pues en un momento dado, Priscila y Áquila se instalan en Éfeso, son líderes de una comunidad, llega un joven predicador, muy buen predicador, que se llama Apolo, empieza a enseñar algunas cosas. Priscila y Áquila ven que no son correctas y lo enseñan y lo corrigen. Y los Hechos de los Apóstoles dice, Priscila y Áquila le enseñaron. ¿Por qué menciona a Priscila antes? Porque ella fue la protagonista en esta enseñanza. Mujeres maestras. Y por último, misioneras pues que anunciaban el Evangelio, que viajaban y llevaban la palabra. Y Pablo en sus cartas, ya os he dicho que menciona a unas cuantas. Hay una que se llamaba Febe, de Céncreas. Céncreas es una ciudad que está al lado de Corinto. Esta mujer fue a Roma llevando la carta de Pablo a los romanos. Una misionera. Y otras mujeres que menciona Pablo, Evodia y Síntique, en Filipos, dos mujeres que han trabajado mucho por el Evangelio. Una tal María en Roma, que se ha esforzado mucho. Pues estas mujeres eran misioneras, eran evangelizadoras. Sobre San Pablo se ha dicho mucho que San Pablo era machista, porque en algunas de sus cartas se dice que las mujeres callen, que las mujeres no prediquen, que, bueno, los que habéis hecho conmigo el curso de las cartas de Pablo ya sabéis que la mitad de las cartas de Pablo no son suyas, se le atribuyen. Y posiblemente tienen pasajes de sucesores de Pablo que, para que las comunidades cristianas no dieran escándalo social, pedían que las mujeres estuvieran silenciosas y discretas. Entonces, en sus cartas auténticas, Pablo menciona a nada menos que 17 mujeres por su nombre. No hay ningún escrito del Nuevo Testamento donde se hable de tantas mujeres. Esto en la antigüedad era excepcional. Y Pablo las nombra por su nombre y además hace elogios de ellas. Y dice lo que hacen. Colaboradoras, han dado mucho, se han esforzado, han sido líderes. De una de ellas, por ejemplo, dice de esta María en Roma, ha trabajado mucho en la comunidad. De una tal Junia, dice, es ilustre entre los apóstoles. Era una evangelizadora, era una más entre los apóstoles, ilustre. A otra, la madre de Rufo, le dice, madre de Rufo y madre mía. Pues esta mujer cuidaba a Pablo como una madre.
le debía acoger en su casa, debía hacer la comida, le debía regalar ropa, debía cuidar de él. Y Pablo se siente amado por esta mujer como por una madre. Y bueno, pues muchas otras. Ninfa, otra tal Ninfa, su casa es un lugar de reunión. Otra madre acogedora. En fin, que en quizá, Montse, sí. te quiero hacer una pregunta. Quizá Sí. Pablo quería poner un poquito una frontera entre lo que era una mujer que realmente prestaba un servicio de lo que sería una mujer, lo que diríamos hoy día, una mujer feminista, en el sentido desvirtuado de la palabra que tiene hoy. Claro, esa interpretación, a ver, ¿no? Pablo de mujeres que son como muy soberbias y muy pedantes y que quieren ponerse por encima del hombre o enfrentarse a él. Quizá Pablo ya intuyó que ahora, en nuestras décadas, iba a surgir una tal, mujeres tales como Irene Montero, alguna de estas, ¿no? Que se atreven a meter la zarpa hasta aquí en un montón de temas que no conocen en absoluto, como puede ser el derecho, como puede ser la lingüística, con una pedantería y una soberbia violenta. A ver, esto que dice María José... Igual intuyó que esto podía degenerar, ¿no? No sé si intuyó tanto lo que pasaría, pero es verdad que Pablo se movía en un ambiente pagano. Y en el paganismo, pues había algunas mujeres que efectivamente eran sacerdotisas de sus propias diosas, de su religión, y algunas de ellas llamaban mucho la atención y bueno, pues tenían comportamientos que no se consideraban propios ni decentes en las comunidades judeocristianas. Es verdad. Cuando hablamos de la carta a los Efesios y a los Colosenses, que claramente la carta dice que las mujeres deben callar y deben ponerse el velo y deben estar discretas, estas cartas fueron escritas en una época en la que circulaban algunos predicadores que se decían cristianos, acompañados de unas supuestas profetisas que armaban mucho revuelo. Y pues tenían un discurso muy incendiario, muy provocador, y a veces hacían callar a los hombres y eran muy arrogantes, y es posible que detrás de estas advertencias pues haya esto, el caso de algunas mujeres que no eran muy ejemplares y que además pues iban de muy sabias, ¿no? Y es una manera de corregir esa arrogancia. De todas maneras, un Pablo que confía en las mujeres, que permite que enseñen, que prediquen, que lleven sus cartas, machista no es. Ahora, por supuesto, hay maneras y maneras de predicar y de evangelizar. Y eso sí que lo tienen muy claro las comunidades cristianas, que deben dar un buen ejemplo y no pasarse. Yo, por mi parte, ya he acabado. Si hay más preguntas y si hay más cuestiones, pues ahora dejo tiempo para que María José pues haga preguntas y también Paola haga su intervención. Pero vamos, en resumen, el cristianismo dio un protagonismo grande a las mujeres. Y es verdad que el cristianismo no cambió la sociedad de arriba abajo. Es cierto, las cosas siguieron culturalmente como eran, pero el cristianismo abrió camino, rompió moldes y inició esta cultura occidental en la que vivimos hoy y en la que hoy las mujeres podemos estar aquí presidiendo una mesa redonda, enseñando, hablando, anunciando, y podemos estudiar y trabajar en lo mismo que los hombres. Tenemos todas las libertades y todas las oportunidades. Y esto solo ocurre en los países herederos de la cultura cristiana. Sí, porque en el resto del mundo esto no es así. Lo dejo ahí para que todos lo meditemos. Gracias. Bueno, pues muy bien, Montse, vamos a continuar entonces ahondando un poquito en el tema, pero lo vamos a llevar un poquito a la actualidad y después pasaréis vosotras también, pues ya os haré alguna pregunta por ahí, porque vamos a traerlo un poquito a hoy. ¿Qué es ser madre, Paola? Bueno, yo no sé las madres que están presentes. Yo cuando supe que estaba esperando a mi primera hija, esta sensación de repente sentirte parte de la naturaleza, parte de un proyecto mucho más grande que tú, era como, no sé si habéis percibido algo por el estilo, pero yo lo noté como muy potente esto. Y por supuesto ser madre, lo que hacemos siempre, cada día, ¿no? Amar, criar, cuidar, nutrir, acompañar, guiar, proteger. Protegemos los niños de pequeñitos siempre. Luego cuando van creciendo, obviamente nos apoyamos más en nuestros compañeros, en nuestro marido, pero eso, lo que decíamos antes, que cualquier mujer
que actúe con esta actitud en su vida es madre. O sea, esta actitud de enseñar, cuidar, alimentar, nutrir intelectualmente, culturalmente los demás es una actitud de madre. Esto para mí es ser madre.